Bueno, mis amigos, hoy vamos a empezar la parte de Aprende tipografía construyendo una etiqueta de nutrición. Vamos a ver qué nos trae este nuevo módulo. En este curso usarás tipografía para compilar una página web de etiquetas. Aprenderás cómo utilizar el texto, ajustar la altura de línea y la posición de tu texto usando CSS. Vamos con el paso 1. Y aquí ellos nos van a mostrar una vista previa de lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer, una etiqueta de nutrición, es decir, las etiquetas que vemos en los empaques de la comida que viene empaquetada, claro. Paso 1. Aquí ya tenemos una estructura básica. Recuerden, la línea 1 va a ser la declaración del documento. Luego tenemos la etiqueta padre de todas, que es HTML, y tenemos un atributo llamado lang, que significa lenguaje, y está con el valor de inglés. Luego tenemos la etiqueta head, que no es la misma que header, y allí vamos a observar una etiqueta meta que no se cierra. Se cierra pero así, no se cierra así como título. Y tenemos otro atributo que es charset, que significa los caracteres, la configuración de los caracteres. Y tenemos el valor de UTF-8, El título se llama etiqueta de nutrición en inglés. Y se cierra la etiqueta head. La etiqueta head generalmente no se ve en el navegador, lo único que se va a ver es el título, que es lo que vemos aquí con el favicon. Bueno, luego tenemos una etiqueta de cuerpo y vamos a crear un elemento de encabezado de nivel 1. ¿Verdad? Y le vamos a colocar el texto nutrición fact. Allí en la consola, o sea, de este lado, podemos observar que se está colocando un texto grande y en negrita, en bold, por decirlo así, de este lado. Ya tenemos el primer paso. Haz un H1 con este título, o sea, con estas letras. Vamos con el paso 2. Aquí empezamos desde el 0 desde el 1 hasta no sé hasta qué vamos a llegar, hasta qué paso. Luego dice, debajo del elemento H1, agregue un elemento P con el texto 8 servings per container. Es decir, en la siguiente línea vamos a escribir un elemento de párrafo y vamos a ver la diferencia entre un párrafo y un H1. Aquí vemos que la configuración del texto de párrafo es una letra muy pequeña y no es enfatizada como la otra. Es decir, es muy pequeña, es la que viene aquí. Ahí podemos observar la diferencia entre un H1 y una P. Claro, si nosotros escribimos un H2, un H3, el texto se va a poner más pequeño, pero la letra va a ser bold, o sea, va a ser en negrita. El paso 3. Agregue un segundo elemento P con este texto. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Añadimos otro párrafo. Y la letra va a ser igual que 8, que la que acabamos de colocar. Y vamos a escribir el nuevo texto, que es como el tamaño. Dice que mide 2/3 de
de taza, es decir, 55 gramos. Me abrió las dos. Y vamos a cerrar el elemento P. Ahí está el nuevo texto. El paso 4 dice, dentro de su elemento head, es decir, aquí, vamos a agregar el elemento link, es decir, vamos a añadir el estilo. Entonces vamos a abrir link, que es otra etiqueta que no se cierra, y vamos a colocar el atributo red, que significa relación. O sea, ¿qué relación tiene el link? Vamos a abrir igual y comillas, y vamos a escribir style check, que significa estilo en cascada, que es el CSS. El CSS es un estilo de cascada, ¿verdad? Ahora vamos a escribir nuestro href, que ahí es donde el href es un atributo que admite el link para poder colocar, valga la redundancia, el link del CSS, ¿verdad? Entonces vamos a abrir también el signo de igual y las comillas y vamos a añadir este link, pero en este caso no va a ser, bueno, es un link de una página lo que está allí y vamos a cerrar así. Dice, y el atributo href vamos a añadir una fuente de Google Fonts. Dice que va a importar una familia de fuentes. Ok, vamos a añadir dos links. El primero es para las fuentes, es decir, si tú quieres agregar una fuente que no tienes en el ordenador, recuerden esto. Tú cuando estás haciendo un diseño, si lo vas a hacer primero en otro programa, o sea, tú quieres hacer primero cómo se va a ver visualmente y luego lo vas a pasar a código, ¿verdad? Si las fuentes no las tienes, es decir, vamos a suponer, si tú la trabajas local, con las fuentes que tú tienes en tu ordenador, el usuario no las va a ver porque no las tiene, a menos que sean las fuentes que están predeterminadas en el sistema de la persona, o sea, el sistema que usa la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque el sistema de Windows, el sistema de Linux, el sistema de Mac, iOS, tienen unas fuentes predeterminadas. Por ejemplo, Arial, Verdana, Trebuchet, ¿cómo se llama esta? Cambria, tenemos la fuente de Verdana, Arial, que es la que todos conocemos, Calibri, Comic Sans. Es decir, tenemos una lista grande de fuentes predeterminadas. Pero si tú decides utilizar una fuente que no está en estos sistemas, desde la Noto, la Helvética, Fuentes Bodoni, entre otras, que se encuentran en sitios web o tú las compras la licencia, el usuario no la va a ver, entonces el navegador va a colocar una por defecto y se te puede cambiar el diseño completamente. Entonces, una de las opciones para poner fuentes es esta. Mediante un link de Google. Tú vas a Google Fonts y él te puede dar el link, te puede descargar la fuente, puedes hacer varias cosas con las fuentes de Google Fonts y encontrar fuentes buenas. Entonces, aquí colocamos el primer link y ahora vamos a crear otro link que ahí sí vamos a agregar el estilo, ¿ok? Es decir, el link donde está el documento de CSS. Recuerden que ¿cómo les explico? Cuando vayan a hacer también una página, tienen que ser muy ordenados y tener sus carpetas. La carpeta de fuentes, la carpeta de imágenes y la carpeta de los HTML. Porque todo eso después se va a subir a un servidor
para que se pueda alojar en el servidor y se pueda ver se pueda ver en internet, por decirlo así. Pero, o sea, estos son, claro, existen plantillas, existe WordPress, existe Wix, existe todo ese tipo de programas que te hacen la web más fácil, con plugins, está Divi, en fin. Pero hay personas que le gusta hacer las plantillas, entonces ahí sí lo tiene que hacer de cero. Pero recuerden que los códigos son abiertos, tú puedes buscar en internet, dame un código de tal y te va a aparecer. A la IA, ChatGPT, también le puedes decir, dime este código y él te va a mostrar la estructura. Pero tú tienes que conocer las etiquetas, tú tienes que conocer qué hace cada cosa, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, ¿verdad? También te puedes aliar con un programador si eres diseñador y tú le presentas las propuestas de web y él las pasa código, porque nosotros necesariamente no es obligado a aprender código, pero si tú quieres aprender, ya obvio, o sea, si tú quieres aprender, vas a tener un buen plus. Pero bueno, vamos a añadir ahora el link, o sea, esto significa que estos dos links que estamos colocando van para el estilo, para el CSS. Entonces ahora vamos a añadir el documento, ¿verdad? Del CSS. No, disculpe. Y vamos a colocar ahora la extensión del documento. Recuerden que los documentos tienen su extensión y en este caso es styles.css. Recuerden está el punto .jpg para las imágenes. Están divididas JPG, PNG, CBG, GIX. Está el punto BMP que es mapa de VIX. Está el AFI que es relativamente nuevo. Y el punto web que son imágenes web. Que yo siempre, si las bajo de internet las tengo que convertir a JPG para poderlas usar. Bueno, hay un Photoshop que yo estaba usando que sí me dejaba arrastrar las imágenes .web sin problema, pero que estoy usando ahorita no me deja. Incluso las imágenes de WhatsApp tampoco me dejan, entonces bueno, tengo que pasarlas a JPG. Igual con los sonidos, .mp3, .off, .wav, en fin, pero me gusta el mp3. En el caso de los videos está .avi, MP4, que es más usado, .h264, está el punto .mu, el punto de Matryoshka, es de Matryoshka, pero no me acuerdo cuál es la abreviatura, en fin. También está el punto Hey, que es el de iPhone, o sea, el codec de imagen de video, o no de video, de imagen, es punto Hey. No sabía que esa era la extensión de las fotos de un iPhone. Bueno, sigamos. Ya agregamos los dos links. Aquí nos está diciendo que voy a importar una familia de fuentes llamada Open Sans, con los valores de peso de fuente entre 400, 700 y 800. 800 y 700 ya es gruesa. Es una fuente gruesa, por decirlo así. Ahora vamos a crear un selector con la etiqueta body. Recuerden que en el CSS podemos seleccionar por etiquetas, es decir, vamos a afectar body, porque en body tenemos los textos, ¿verdad? Podemos afectar la etiqueta P, pero eso va por ejemplo, en las P, si tienes muchas P diferentes, o sea, diferentes P, va a afectar a todas las P. Entonces, si tú le pones color rojo a la etiqueta P, todas las etiquetas P se van a poner rojas. Entonces, tienes que crear una clase, un ID aparte para esa etiqueta P si no quieres que sea roja. En este caso, vamos a utilizar un tipo de selector que afecta simplemente la etiqueta que vamos a elegir. En este caso es cuerpo. Y vamos a añadirle esta propiedad llamada FontFamily. Dos puntos, aquí dos puntos. Y vamos a colocar Open Sans
sans serif. Y colocamos punto y coma. Recuerda que las fuentes con espacios en el nombre deben estar entre comillas. Ok, vamos a añadirle comillas. Pero la comilla no va aquí, la comilla va aquí. Vamos a ver cómo es. Dice, hay que colocarle una coma aquí. Listo. Aquí dice que las fuentes con espacios en el nombre, en este caso Open Sans es una fuente con un nombre separado, no va pegado, porque por ejemplo Trebuchet va pegado con Sans, en fin. Entonces tenemos que colocarle las comillas con alternativa 34 y una coma y colocamos sans serif. Sans serif quiere decir palo seco que no tiene terminaciones, adornos en las terminaciones. Esas son las ideales para las web, para poder leer, más que todo para los bloques de texto largo. Aquí vemos que cambió la letra, nos cambió la letra, ahora no es, la otra era con remate, tenía unos adornos en la parte superior de las letras. La fuente es un poco pequeña. Cree un selector HTML y configure la fuente para que tenga un tamaño de 16. Vamos a escribir HTML, que es la etiqueta principal, y vamos a colocar font size y colocamos ese tamaño de fuente, 16 píxeles. Y ahí podemos ver que se puso, bueno, yo la veo igual, pero bueno. Luego dice, envuelve tu elemento H1 y P en un elemento div y le vamos a añadir una clase. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar el div, o sea, vamos a abrir un div aquí, arriba de H1. Y le vamos a añadir el atributo class, ¿verdad? Con el nombre del label, que significa etiqueta. Ahora vamos a colocar, antes de que cierre la etiqueta cuerpo, vamos a cerrar el div. Y ya tenemos nuestro contenedor. Ese es un contenedor. Ahora vamos a configurar los bordes. Con la etiqueta, con la clase que acabamos de crear, que es .label, recuerden que las clases en el CSS se seleccionan con puntos. Entonces vamos a escribir .label, que es la clase que acabamos de crear en el div. Y vamos a añadir un borde. Vamos a añadir la propiedad de borde con 2px de ancho, porque el borde es una línea sólida. Recuerden que ahí estamos observando ya la línea con el tamaño predeterminado de ese div, porque ahí apenas hay dos elementos P y un H1. Y recuerden que los elementos P y los elementos H1 son de tipo bloque, es decir, ellos van a agarrar el ancho de nuestro div o de nuestro contenedor, de nuestro HTML, pues. Y luego vamos a escribir el color negro y ahí tenemos nuestro borde. Pero si yo quiero, claro, no me lo está pidiendo, pero vamos a buscar otra opción, dote. Ahí va a haber una línea punteada, doble. Ahí van a ver una línea, bueno, no se ve. Debería ser esta dash, que queda otra línea punteada. Eso no me acuerdo. Hidden es que va a desaparecer la línea. Pero vamos a
el sólido. Ahí vemos la sintaxis. Escribimos primero el ancho del borde de la línea, que va a ser muy finita. Por ejemplo, si le pongo 1, se ve finita. Le pongo 5, se va a ver más gruesa. Ya mientras más píxeles le ponga, se va a ver más gruesa, ¿ves? Muy gruesa, ¿ves? Muy demasiado, ¿ves? Pero vean cómo se va adaptando. Oh, se puso en el centro. Bueno, nos están pidiendo 2. Luego va el tipo de línea, si la quieres punteada, si la quieres sólida, en fin. Y de último, el color. En este caso, negro. El color lo puedes colocar con hexadecimal, con un color, con el nombre en inglés. En este caso colocamos el nombre en inglés. Y también está el color RGB, que tiene que colocar es según el espectro RGB, que son 250 colores. Vamos a hacer la prueba. Vamos a escribir primero un color hexadecimal. Vamos a abrir el hashtag y colocamos, por ejemplo, 6C, 6C D. Ahí tenemos como un lila. Es un lila bien bonito. El hexadecimal solamente emite las letras de la A a la F, hasta ahí. Nada de G, H, I, J, no. De la A a la F y los números del 0 al 9. Si quiero colocar RGB, yo coloco RGB y voy a abrir paréntesis, ¿verdad? Y adentro vamos a colocar los números, por ejemplo, 58, no me acuerdo si va con coma o separado, 20, 255. Así se coloca el RGB. Esta es otra forma de colocar colores. Este es un ejemplo. Saqué los números de... Por ejemplo, si yo quiero un rojo, no me acuerdo si es rojo, coloco aquí 255, ya tenemos como un fucsia. Aquí coloco 0 y coloco... Ahí tenemos rojo. 0. Rojo, rojo. Si aquí yo quiero... Aquí me van si es 0, 0 es negro. Si yo quiero un verde, coloco el 255 de este lado. Si yo quiero un azul, coloco el 255 de este lado. Bueno, también está el RGBA, pero el RGBA es para colocar opacidad, pues. Una opacidad. Pero no están pidiendo es negro, así. Ahora vamos a colocar un ancho que es wave de 270 px. Listo. Vean cómo se colocó más pequeño, o sea, le estamos colocando al div, el div es un contenedor, y le estamos colocando una propiedad de ancho que va a ser de 270 px, ¿verdad? Esa es la medida de nuestro contenedor. Si yo le quiero poner 500, mira hasta dónde llega. Si le quiero poner 600, se pasa. Entonces esto tiene como 520. No, 560. Como 580 píxeles. Ahí ya se pasa. Ve, 570, un poquito más. Como 570 mide esta cosa. Bueno, nos está pidiendo 270. Y ahí podemos ver que nuestro contenedor se ve así. Yo creo que para poder ver, cuando nosotros estamos maquetando, es bueno colocar la propiedad border para ver cómo se están comportando nuestros divs, nuestras cajas. Porque a veces como no le colocamos esa propiedad, se ponen una arriba de otra. O sea, son errores que uno va cometiendo para aprender, pues.
Pero yo creo que es bueno colocar el borde para que todo esté alineado y después se elimina la propiedad. Ahora vamos a colocar el margen, que es, el margen es la línea de fuera. Y vamos a colocar 20px auto. Cuando tú colocas auto es porque las demás, derecha, izquierda, arriba, bueno, empezamos con top. Primero va top y después va derecha. Después viene box izquierda. Entonces ahí colocamos fue el margen para top. Y lo demás, bueno, todo automático porque pusimos auto. Ahora vamos con el padding, que es el margen de adentro, el padding. Y le vamos a colocar 0,7px. Listo. Ese es el margen de adentro, porque si ustedes, si lo eliminan, pueden observar que nuestro texto está muy pegado al borde, ¿verdad? Al borde que le añadimos primero. Y la idea es que quede en el centro. Entonces le vamos a establecer 0 y 7 píxeles para lo demás. Y ya no está tan pegado al borde. Todavía el texto no está centrado, pero no, les dimos como que un espacio de 7 píxeles para que no se... O sea, el 0 es para el toque. Por eso que no hubo movimiento ni nada, porque ya lo establecimos con el margen. Los 20 píxeles vienen de aquí, del margen. De aquí afuera, porque el margen afuera. Y luego le pusimos 7 píxeles a la derecha. Por eso es que se movió un poco más para allá el texto. Pero no le dimos a la izquierda ni al de abajo. Si inspecciona su elemento.label con las herramientas de desarrollo de su navegador, puede notar que en realidad tiene 288 píxeles de ancho en lugar de 270. Esto se debe a que, de forma predeterminada, el navegador incluye el borde y el relleno al determinar el tamaño de un elemento. Vamos a resolver esto y vamos a colocar el selector de asterisco. Abrimos esto ya lo vimos también, nuestra llave. Y vamos a colocar box sizing. Dos puntos. Border box. Listo. Luego, recuerda que el uso de H1, H2 y etiquetas similares determina la estructura semántica de su HTML. Sin embargo, puede ajustar el CSS de estos elementos para controlar el flujo visual y la jerarquía. Cree una regla H1 y establezca la propiedad FontWeight en 800. Entonces, lo que vamos a hacer es aumentar el grosor de esa letra, porque para ello está muy finita. Entonces voy a escribir H1, es decir, todas las etiquetas H1 van a tener esta propiedad de FontWeight es el borde, no, el ancho, o sea, el grosor de la fuente. Por eso es que hay que buscar letras que admitan esas propiedades si queremos ponerla más gruesa. Y vamos a colocarle 800, que eso es lo que bajamos. ¿Ves? Se puso más gruesa porque estaba muy finita esa letra. Cuando bajamos las letras o colocamos el link, vamos a ir para el index. Este link que vemos aquí dice https fontsgooglesapi.com familia Open Sans de 400, 700 y 800. O sea, esa familia admite 400, 700 y 800. Por ejemplo, vamos a ponerla en 400.
Ve que se colocó más finita. Si yo le pongo un 200, 500, 800. Listo. Ahora vamos a añadir una propiedad de alineación de texto con text align. Y colocamos el valor de centro. En inglés, claro. Ya nuestra H1 está centrada, pero los P no están centrados porque no hemos llegado a los selectores de P. Ok, ya tenemos aquí varias propiedades. Vamos a repasarlas. Font Family es fuente de, o sea, la familia tipográfica, ¿verdad? En este caso es sans serif, el nombre de la letra. Luego tenemos la propiedad de borde. Recuerden que primero va la propiedad y luego sus valores. 2 píxeles de ancho, de grueso, la línea va a ser sólida y el color va a ser negro. Para width, que es el ancho, configuramos en 270 px. El margen, colocamos 20 píxeles para el top y automático para los demás. El padding, configuramos 0 para top y 7 px para la derecha. Recuerden top, right, box, left. Asigna el selector H1 una propiedad de, aquí tenemos font weight, que es el grueso, el grosor de la fuente, que admite 800, y el text align, que es alineación de texto con el valor de centrado. Y como vieron, la etiqueta H1 se puso centrada. Ahora vamos a agregar, ajuste la ubicación de su H1 dándole un margen superior, margin superior primero, vieron, top va menos 4 px. 0. Ya. Eso es lo que vamos a poner porque nos está diciendo que el menos 4 va a ser para la parte de top y bottom. Y los márgenes izquierdo y derecho 0. No hay necesidad de repetirlo 2 veces. A menos que le vaya a dar diferentes tamaños. Crea un selector de P. Vamos a ahora añadir la etiqueta P. Aquí tenemos una clase y la mayoría de nuestros selectores han sido de etiqueta. Vamos a eliminar todos los márgenes. Será colocando un margen 0. Eliminamos todos los márgenes colocando 0, o sea, no quiero márgenes. El paso 16. Las líneas pueden ayudar a separar y agrupar contenido importante, especialmente cuando el espacio es limitado. Vamos a crear un elemento div debajo de su elemento H1 y vamos a añadir una clase llamada divider. Ok, vamos a buscar el H1 está aquí y vamos a hacer, seguro vamos a poner una línea aquí para dividir el título de lo que sigue, o sea, de los P. Entonces aquí vamos a crear un div con la clase llamada divider. Y vamos a cerrar ese div aquí, donde terminan los P. Listo. Ahora sobre vamos al CSS otra vez y vamos a colocar la clase divider. Ya llevamos 2 clases y la mayoría han sido selectores de etiquetas normales, o sea, de las etiquetas que hemos creado, H1, P, body. Ok. Vamos a añadir una propiedad llamada borde button. Borde en button significa el borde de abajo.
¿Ok? Recuerda que está borden top, borden right, borden left y borden bottom. Claro, si no le colocamos border bottom o el borde de la ubicación, si es top, si es abajo, si es a la derecha, si es a la izquierda, él va a tomar todo, o sea, como si fuera una cajita. Entonces vamos a escribir el borde inferior, dos puntos, un px de ancho, es decir, va a ser una línea fina, sólida, y ahí lo estamos observando, y le vamos a añadir el color 888989, que es gris. Listo. Vamos a hacer ahora un margen superior e inferior de 2px. Entonces escribimos margin 2px 0. ¿Por qué? Porque no vamos a colocar el margen derecha ni la izquierda. Listo. En el paso 18 dice, la propiedad letter spacing se puede usar para ajustar el espacio entre cada carácter de texto en un elemento. Dale al selector H1 una propiedad de espacio de letra. Tenemos otra propiedad en 0.15 p para espaciarlas un poco más. Listo. Es como eso tiene su nombre en los programas de Photoshop, Illustrator, InDesign. Tenemos el espaciado, que a veces yo lo uso porque a veces se ve la letra como que muy pegada y uno va a esa opción, que no me acuerdo, el tracking, no me acuerdo cómo se llama, pero la opción es BA, sale como una BA y tú mueves el cursor o ves las opciones y está desde números negativos a números positivos. Si yo coloco el número, si está en valor 0, ese es su espaciado normal. Pero si tú lo aumentas, se va a ir agrandando los espacios entre las letras, algo así. Es esta propiedad. Si yo le pongo un número negativo, porque aquí se pueden usar números negativos, se van a pegar más las letras. Ok. Las etiquetas de nutrición tienen mucho texto en negrita para llamar la atención sobre información importante. Dale a tu segundo elemento P un atributo class establecido en Bob. El segundo es aquí, serving size. Aquí vamos a añadir una clase nueva. Eso era lo que yo estaba explicando. ¿Por qué? Porque tenemos varias P aquí y para poder afectar una en específica podemos utilizar clases o IDs. En este caso añadimos ball. Listo. El paso 20. Su nueva clase no tiene ningún estilo. Vamos a crear punto ball, que es la clase, y vamos a añadir fontweight, que es el ancho, lo grueso mejor dicho, de la fuente, y vamos a añadir 800. Ahí vamos a observar que nuestro elemento P con la clase que creamos, se puso más bold, se puso más oscuro, ¿verdad? Continúe y elimine la propiedad fontweight de su selector H1. Ahora se ve así, se ve diferente. Asigne un elemento H1 un atributo class. Ok. Las clases se pueden repetir. Entonces, el H1, yo le voy con ya colocar este atributo de clase, se va a añadir la clase o las propiedades
de la clase que creamos para este P. Eso es todo. O sea, las clases tú las puedes repetir. Por ejemplo, si yo quiero poner, bueno, ahí no va a haber ninguna propiedad de cambio ahí. Bueno, el ball la creamos para los P, para un P en específico, porque miren, el otro P no tiene la clase, porque si yo se la coloco también, vamos a colocar en la clase ball. Class es un atributo de HTML, el cual vamos a colocarle un nombre corto y luego en el CSS la podemos llamar a través del punto. ¿Ven? Vieron que todo el texto ahora está en negrita, pero esta P no va a ser afectada por esa clase. El paso 22. El espaciado horizontal entre elementos igualmente importantes puede aumentar la legibilidad de su texto. Es decir, el espacio que hay de aquí a aquí y de aquí a aquí, porque o sea, está muy pegado. Envuelve el texto de que está aquí en un elemento span. Ok, aquí vamos a añadir span. Y aquí también. Cerramos aquí span. O sea, el texto se puso un poquito más pequeño el nombre de ahí. Ahora podemos añadir el espacio horizontal usando flex. En nuestro selector P vamos a añadir display flex. Acuérdense de flex. Y la justificación del contenido. En space button, o sea, hacia abajo. Okay. Ahí podemos ver que se abrió, ya, vamos a crear dos filas, o sea. ¿Por qué? Porque esto ya no, aquí añadimos una etiqueta dentro de P. Entonces, aquí va a ir la fila, ¿verdad? De las cantidades. Recuerden que primero se colocaba, se pone, trae azúcar, 30 gramos, se va a colocar de este lado. Y de este lado se colocan los ingredientes. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Envuelva todo elemento.label en un elemento header. Ok, lo que vamos a hacer, envuelva todo dentro del elemento.label. Ok, ¿será que creamos aquí una etiqueta header? Porque lo único que tiene el label, bueno, vamos a cerrarla aquí. No. Iría entonces acá. El elemento header debe estar dentro de su elemento.label. Ay, que se conecta todo. No dice nada. Sí, porque el div de ahí, el div de label termina aquí. O sea, el div de label termina aquí porque de aquí empieza el otro. Aquí tenemos el otro div.
No, aquí se me daña eso. Porque el div de punto label empieza aquí, en este div. O sea, debería terminar aquí. Me dice que no. Ajá, ya creo que sabe dónde. Aquí debajo de H1. Tenía que estar aquí debajo de H1. Yo pensaba que era arriba. Bueno, listo. Ahora, actualice su selector H1 para que sea header H1. Ok, para apuntar específicamente a un elemento H1 dentro de su nuevo header. Ok, tenemos aquí header. Ay Dios, transpuse las letras. Crea un nuevo elemento div debajo del elemento header, estableciendo su atributo class con el valor divide layer. Bueno, vamos a escribir div, mismo class, y escribimos este nombre. Y cerramos div. Ahí vamos a seguro añadir cosas nuevas. Vamos a crear la clase la clase que acabamos de crear con punto. Recuerden que las clases se llaman con punto y los ID con hashtags. Y vamos a añadir el alto, el head, en 10 px. Y vamos a crear otro punto large, coma, punto medio. Es decir, esta es una nueva que vamos a crear seguro. Y abrimos las llaves y colocamos la propiedad de color de fondo, que es background color. En negro. Ahí podemos observar una línea muy gruesa allí. Puede notar que todavía hay un pequeño borde en la parte inferior de su elemento punto largo. Para restablecer esto, asigne su selector aquí donde tenemos las dos etiquetas, las dos clases que digo. Y colocamos el borde en 0. Dice que la clase medio se va a utilizar después. Después vamos a utilizarlo. El paso 29. Vamos a crear un nuevo div debajo de su elemento large y asignarle un atributo class establecido en información de calorías. Bueno, creamos un nuevo contenedor. Y vamos a añadir esta clase. Y cerramos div. Ahora vamos a añadir dentro de ese div otro div. Puros div.
Vamos a añadir aquí un div nuevo con otra clase llamada container izquierdo. Y vamos a crear, vamos a cerrar el div. Y dice, dentro del elemento div creado o recién creado, vamos a abrir aquí, vamos a darle enter aquí. Y vamos a escribir h2 con este nombre. Amount per server. Ok. Vamos a cerrar la etiqueta. Y la podemos observar allí que tiene casi el mismo tamaño del H1. Pero aquí vamos a añadirle una clase. Al H2 le vamos a añadir una clase. Llamada Ball. Está largo el nombre. Small Text. Ese nombre es largo. Ahora vamos a añadir la clase que acabamos de crear. Dice, la unidad range significa row en y es relativa al tamaño de fuente del elemento HTML. Crear la clase, vamos a llamar la clase small text y vamos a añadir un tamaño de fuente font size a 0.85 rem. Y podemos observar que nuestro H2 se puso bien pequeño. Y esto significa que nuestra fuente, o sea, recuerden que en la etiqueta o el sector de HTML pusimos que nuestra letra va a ser de 16 px. Y con este 0.85 dice que se va a colocar o se va a calcular a la mitad prácticamente, 13.6. Claro, la mitad de 16 es 8, pero bajó como casi 2 puntos y medio. Ahora vamos a crear la nueva clase o añadir la clase punto calorías, ya que no, guión info h2 y vamos a eliminar los márgenes y ponemos margin 0. Dice el paso 33. Debajo de ese elemento punto small text crea un elemento P con el texto calorías. Ok, vamos con ese primero. ¿Dónde tenemos small text? Que no lo veo. La clase se llama Ball Small Text. Bueno, aquí. Aquí vamos a añadir una pena y colocamos calorías. Y cerramos. Y luego del elemento Lex Container creo un nuevo elemento spam. Ok. Aquí debajo vamos a escribir spam 230.
que las calorías van aquí. Los elementos pan después de... Creo que entonces van... A ver, iba debajo de todo ese div. Vamos a crear la nueva clase que ya la creamos. Esta clase que está aquí la vamos a llamar conjunto. Recuerden que las clases se llaman conjuntos en CSS. Y vamos a colocar display flex y justificación de contenido. Es para poder, para que el 230 se vaya para allá. Pero qué raro que no se puso en lista. ¿Ve? Ya ahí tenemos 230 por allá. Puesto prácticamente donde alineado con 55 gramos. Y luego dice align item. Alineación de ítems en flex o sea, hacia el final. Ok. La bajó, lo puso abajo, porque estaba arriba. Dice, crea un nuevo selector. El nuevo selector es punto lex container. Y la P. Vamos a configurar los márgenes. El superior e inferior en 5px. Allá va. El margin de punto menos 5px menos 2px. Y vamos a añadir el font size, el tamaño de la fuente. La vamos a reducir a 2em. Y el grosor de la fuente, que es font white, en 700. Ay, se puso muy grande. Vamos a crear un nuevo selector llamado calories info. Span es la etiqueta, o sea, allí puedes poner H1, P, o sea, si tiene las mismas propiedades podemos hacer eso, si no, no. Y vamos a colocar el tamaño de la fuente en 2.4 en y el font, el grueso de la fuente a 700. Se ven grandes. La tipografía es a menudo más arte que ciencia. Es posible que deba ajustar cosas como la alineación hasta que se vea correcta. Sí, porque se ve, está más abajo que arriba. Pero bueno. En este selector, más la etiqueta, porque tenemos una etiqueta allí, vamos a añadir un margen de menos 7px y de menos 2px. Y podemos ver sí, pasa que se ve más grande en 230. 230 se ve más grande que calorías. Debajo de su elemento punto calorías info, vamos a añadir un div. ¿Dónde está calorías info? Aquí. Okay.
ser aquí. Y le añadimos una clase llamada divider. Divider medio. ¿Y dónde cerramos? Aquí. Dice, debe crear un elemento div dentro de su elemento label. Entonces, porque dice que debajo de su elemento calories info. Dice, debe crear un nuevo div dentro de su elemento label. El label está aquí arriba. No entendí. Y label termina aquí. Y hay demasiados div. Ah, ya, vamos a hacer esto. Debajo de aquí y cerramos, o sea, no hay que cerrarlo ya al final ni nada. Crear un div, más nada. Tampoco. Dice debajo de su elemento calories info, aquí lo tenemos. Vamos a crear un div con el atributo class divider medio. Ah, ya sé lo que está pasando. Eso era lo que estaba pasando. Tampoco. Bueno, aparte que estaba escrito mal. Porque dice debajo de su elemento calories info, que está aquí. Ya, pero calories info. Porque calories info empieza aquí, termina aquí. Entonces debería ir aquí. Entonces, ¿dónde va? Porque calories info empieza aquí. Aquí tenemos el día abierto, ¿verdad? Y termina aquí. Ajá, entonces yo le voy a poner aquí. Y vamos a ver dónde termina. No, yo creo que falta un div porque este div es de este. Ya, empieza aquí. Este div es el último. Y aquí tenemos otro div normal. Ah, este está cerrado ahí, este está cerrado aquí, este se abre aquí.
faltan D. Este entonces con este. Y este. Este está cerrado, pero este no. Porque este D es de aquí. Ya, porque este está cerrado, este está. Estos bichos no están cerrados. La verdad que este es el que estoy tratando de... Momento de silencio. Dice, si un nuevo D debe tener atributo clase establecido en dividir medio, debe ser el último elemento. Sería aquí. Pero ahí falta un D. No hay dónde ponerlo porque dice, debajo de ese elemento, calories, info. Baja aquí. Tendré que intentar en todos lados, a ver aquí. Voy a pegar en todos lados, a ver dónde va.
Bueno, hasta aquí llegamos porque no sé dónde va ese, Dios, dice. Debajo de los elementos.calorie-info agrega un div con este atributo, ¿verdad? Y vas aquí, debajo de aquí. Entonces yo creo mi div aquí debajo, o sea, debajo. Añadimos la clase que se llama divide medium. ¿Será porque yo le puse un guión? A la broma. Por eso no me daba. No, yo le puse un guión. Ajá. Debajo de su elemento color info agrega un div con el atributo clase establecido en divide medio. Era que no había que cerrarlo, porque no está cerrado. O sea, yo no lo cerré. No, hombre. Yo ahí matándome la cabeza. Bueno, seguimos con el paso número 39. Yo ahí poniendo el div cerrado y era que era abierto, o sea. Bueno, ahora vamos a crear un selector punto medium y vamos a añadirle un ancho, un alto. No, yo se me flotó aquí y era que no había que cerrarlo. Un alto de 5 px. Listo. O sea, el div estaba. Aquí está. Divide medium. ¿Dónde está? Ahora sí está cerrado, pero yo lo había puesto. Bueno, crea un nuevo elemento div debajo de ese elemento punto medium. Asignale un atributo class. Aquí. Vamos a añadir un nuevo div, más divs en esta cosa. Con la clase daily, no abrí las comillas, daily-value small-text. Y vamos a cerrarlo, pero primero vamos a añadir una etiqueta P antes de cerrar. Y ponemos porcentaje. Escribimos porcentaje de vamos a separar aquí. Porcentaje diario. Valor de porcentaje diario. Y un asterisco. Dios mío, pero ese paso casi me mata. Y cerramos. Vamos a cerrar P. Porque era que había que colocar el div sin cerrar y yo lo estaba cerrando, pero como me decía que no, le dije, bueno, si no es aquí vamos a intentar en todos lados a ver. Pero resulta que el div era ahí debajo de donde yo lo estaba haciendo, pero sin cerrarlo. Pero aquí veo que lo cerró porque ya está cerrado. Aquí este que colocamos anteriormente y está cerrado, pero yo lo coloqué así, sin cerrar. No entendí. Y vamos a configurar un atributo de clase llamado ballRide. Y luego vamos a colocar a cerrar el div. Listo.
El paso 41. El texto porcentaje diario está alineado a la derecha. Crea un selector llamado .array y vamos a añadir la propiedad de contenido, justificación de contenido, pero no me dice cuál es la propiedad. Ajá, flex-n. Para mandarlo para allá, como el 230. Y por último vamos a hacer el paso 42. Aquí llevamos el paso 1 al 42. Usa su elemento punto divider existente como ejemplo para agregar un nuevo divisor después del elemento P. No sé qué quiso decir. Ok. Vamos a crear un nuevo div. Dice, crea un nuevo div class divider. Otra vez el mismo problema con los div. Debe crear un nuevo div. Entonces lo tenemos que poner aquí. Sí. Debajo de daily value. Bueno, seguimos mañana. Digo, mañana no. El viernes el lunes no pude hacer el stream, pero hoy lo hice a esta hora. El viernes sí va a ser el más temprano. Y quedamos en el paso 43, que dice que después de su último elemento divider, cree un elemento P y le vamos a añadir esta. Total fact 8 gramos 10%. Grab the text. Vamos a añadir un elemento spam con la clase ball y el texto de 10% le vamos a añadir otro spam con la clase de ball y por último añade el elemento spam total fact y el texto de 8 gramos en un elemento spam adicional para alineamiento. Está un poquito no complicado, sino confuso lo que nos mandan a hacer. Entonces por eso que yo buscando los div porque hay demasiados div y eso tiende a confundir a uno también. Bueno, nos vemos el viernes. Chao, chao.